previa de jueves, como siempre está Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar, Guido Bambini. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo estamos, Pablo? ¿Todo en orden? Bien, todo bien. Bueno, algunos disparadores de la jornada. Hay de todo para charlar. Ya estaba el Furlan en los estudios de QR también. Enseguida vamos a hablar con él. Flamante, renueva la representación gremial de la Unión Obrera Metalúrgica. Enseguida se va a sumar a la charla. Pero claro, uno podría decir, a veces hacemos alguna trampa si tomamos algún caso particular y pretendemos hacer que eso represente el todo. ¿Por qué me estoy atajando? Porque quiero que conozcamos 3 casos de trabajadores que están de alguna manera padeciendo el momento. ¿Se acuerdan aquello de la macro y la micro? No, la macro anda fenómeno, pero la micro todavía le falta. Bueno, ahí hay un cortocircuito grande que se refleja, insisto, en algunas situaciones que no hay que tomarlas por el todo. Está claro eso, no para hacer demagogia de esto, pero sí que si uno presta atención a la calle, escucha, está atento, sabe que no son situaciones aisladas. Vamos a arrancar, les presento las 3 situaciones y enseguida charlamos con Carlos y con Guido. Primero vamos a ir a una de las escenas del día, ¿no? Dramáticas. Hablamos de una empresa en Rosario, zona oeste de Rosario, un trabajador de vigilancia que se atrincheró en la garita de vigilancia y que amenazaba, si no le pagaban la totalidad de su sueldo, con prenderse fuego. Y efectivamente eso ocurrió. Nosotros, yo sé que lo que voy a decirles y lo que vamos a hacer es muy antitelevisivo, pero vamos a frenar ahí la imagen. Nos da la sensación, ya nos conocen, si nos siguen de hace mucho, saben que hay ciertas imágenes que no comulgamos pasar, mucho más antes del horario de protección al menor, pero efectivamente la policía interviene y el trabajador termina prendido fuego, rueda por las escaleras, después lo apagan, pero está dándole pelea a su vida. Su reclamo era que quería que le paguen la totalidad del sueldo y que estaba en una situación de mucha deuda personal, que no le estaba tolerando, y se da esa situación. Hay preguntas para hacerse, cómo intervino la policía, en fin. Y seguramente este trabajador, esta persona, tenía situaciones personales que lo llevan a tomar esa decisión, porque en esa situación hay mucha gente. Pero amenazar con prenderse fuego no todas las personas lo hacen. Pasemos a otra situación. Un móvil de La Nación Más que entrevista a este joven. Escuchen. Encontrar hoy en día. Yo, por ejemplo, no encontré laburo, estuve como un mes y pico tirando currículums y me tuve que ir a la bici, al Rappi. Claro. Y ahora dependo de esto. ¿Y cuánto le sacas a este laburo? Y depende, si es un día más o menos bueno, en un mediodía, 10.000, pero no se le saca mucho. No se puede vivir de esto. ¿Mucho esfuerzo también? Sí. ¿Cuántas horas laburas? Yo ahora mismo 4 horas, porque me tengo que volver temprano porque a la noche es feo. Claro. Pero si no más. Claro. ¿De dónde sos vos? De Espeleta. Claro. ¿Y cuánto tenés de viaje? Tengo como de mi casa 1 hora y media de viaje, claro, en el tren. Claro. ¿Y con lo que ganás de acá laburando con la bici, llegás a fin de mes o te cuesta? Por ahora este es mi primer mes con la bici, pero justito. ¿Y en el trabajo anterior qué pasó? Y me despidieron. ¿Por qué? Te toman de prueba y después te echan. Sin pagarte indemnización, me imagino. No. Es que se aprovechan de los días de prueba y después te largan. ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 19. 19 años. ¿Y el resto de tus personas cercanas, amigos, están en una situación similar a la tuya? Sí, parecida. Claro. Se la tienen que rebuscar. Muy bien la colega, ¿no? Tratando de sacar la historia de vida, más allá de que está escuchando algo que la línea editorial de ese canal acompaña en términos generales. Ya volvemos sobre esto. Cada cosa amerita que lo llevemos a la mesa de la previa aquí en QR. Y finalmente, Walter Navarro, trabajador de un frigorífico. Escuchen el relato con Reinaldo Sietecase. Nosotros no decimos retiro voluntario, retiro obligado, porque si uno hablaba de retirado o no arreglaba, te amenazaban que no iba a cobrar más y que iba a cerrar la empresa. Y bueno, llegamos al mes de octubre, 150. Y el 31 de octubre cerraron las puertas y se fueron a Buenos Aires, no volvieron más. Y a partir de ese momento quedamos
sin ninguna novedad, digamos, sin trabajo y sin cobrar nada, digamos, pero no fuimos despedidos, o sea, legalmente por telegrama, nada, quedó todo así nomás. O sea, de los 450 eran Sí. en 2019, después pasaron a 150 cuando se da esta fusión de la empresa. Claro. Y después cerró las puertas directamente. El frigorífico está cerrado ahora. Sí, está cerrado, tenemos gente viviendo adentro, compañeros de trabajo con la familia, digamos, con los hijos, porque por un tema de alquiler o un tema de servicio de luz y eso no pudieron pagar más, y le han pedido a los que alquilaban que se retiren de su domicilio, y a los que le cortaban el servicio de la luz, bueno, estaban sin luz, digamos, sin luz en su casa, sin gas, sin wifi y todas esas cosas. Insisto, Carlos, Guido, no para hacer de algún caso aislado que eso acompañe una mirada que uno tiene de lo que está pasando, pero es consistente con los datos de empleo lo que acabamos de escuchar. Es consistente con las estadísticas. Sí, claro, es consistente con que hay 22.000 empresas menos. No es que cerraron, porque la gente dice cerraron 22.000 empresas. No, netos cerraron menos, mucho más. claro. Hay 22.000 empresas menos. O sea, cerraron muchas más, Porque pero algunas abrieron y que yo, hay 22.000 empresas menos. Y eso supone que hay una cantidad de gente que trabajaba en esas empresas que se quedó sin trabajo. Es casi, no hay que ser muy erudito para darse cuenta. Después están todas las que no cerraron, pero achicaron, que redujeron dotación, que suspenden, etcétera, etcétera. Bueno, que te lleva a ese panorama. Yo voy a tratar de ser lo más preciso posible porque en general a veces se confunden los datos y se manejan. Se habla del crecimiento del desempleo, hoy tenemos el dato de 5 y pico al 7 y pico, pero vamos a aclarar que desempleo mide cantidad de gente que busca empleo, no necesariamente cantidad de gente que perdió trabajo. Entonces, el dato real es que trabajos registrados se perdieron entre noviembre del 25, fines del 25 y del 23 y el 25, 256.000 puestos de trabajo registrados. También se perdieron 52.000 no registrados, es decir que eso te da 300 y pico de mil puestos de trabajo menos, pero simultáneamente se crearon 293.000 puestos de trabajo de monotributistas y cuentapropistas, esto que recién que mostraste, el muchacho de la bicicleta, es decir... Sí, para el INDEC ese muchacho no es un desocupado. Así es, es un monotributista, es un monotributista. Es un cuentapropista. Un cuentapropista, claro. Que es, bueno, es cínico, ¿no? Lógico, sí. No, pero digo para... Está bien, en el dato se para registra no así. exagerar y ser precisos y serios en el manejo del dato, ¿no? No es lo mismo perder un trabajo registrado y cambiarlo por un trabajo de cuentapropista. Por empezar, ni hablemos de los derechos, porque ese cuentapropista no tiene aporte jubilatorio, no tiene obra social, no tiene nada. Se la rebusca, el día que pedalea cobra y el día que está resfriado no cobra. Sí, y déjame sumarte, Carlos, que al 7,5% de desocupados que dio a conocer el INDEC del último trimestre del 2025, datos del último trimestre de 2025, se le suman 11,3% de subocupados, o sea, gente que está ocupada pero quiere trabajar más, tiene tiempo para trabajar más y quiere trabajar más. O sea, tiene necesidad. Tiene necesidad, no le alcanza la guita. Y 11,2% de ocupados plenos que buscan activamente otro trabajo. Porque no les alcanza. Porque no les alcanza. Pero pará, ¿eso se tiene que sumar? ¿O eso te demuestra una presión sobre la demanda, sobre el mercado laboral del 30% de la población económicamente activa. Pero lo que dicen es ese 7,5% que está desempleado, hay que sumarle un porcentaje de gente que no le alcanza. Semi-empleados o empleados insatisfechos, para decirlo de alguna manera, que con esto no me alcanza, lo que gano no cubre mis necesidades y quiero otro laburo. Ahora, en el pibe de 19 años, creo, ¿no? que estaba laburando, que dice, me fui a la bici, dice, ahí se dan una enorme cantidad de cosas. Primero, reforma laboral, periodo de prueba, me tenían ahí, después me terminaron rajando. No me alcanza lo que pedaleo, 10 lucas, dice, que hace por día, en un día más o menos, por las horas que puede hacerlo. Que tiene que terminar temprano porque la seguridad, que también...
Está pintada la realidad. ¿Tenés el dato desagregado, Juli? Sé que te estoy cambiando, pero el que venía con las provincias y sobre todo cómo impacta la desocupación en hombres y mujeres entre 16, creo, y 29 acá, 29 años, sí. Bueno, ahí están en las zonas, ¿no? Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata, Río Gallegos, son las zonas de mayor, va más arriba el 7,5. Pero miren eso, 16,8 y 16,2, mujeres y hombres entre 14 y 29 años. Ahí está este pibe. Sí, muy impulsada el aumento de la desocupación interanual por esa franja etaria que el mismo trimestre del año anterior estaba en la zona de 13% la desocupación. O sea, el dato general de ese 7,5 te lo sube en gran medida a los jóvenes. Esa situación. Esa gente, claro. Y quiero mostrarles algo que divulgó hoy Pastrana, que es un economista especializado en temas laborales, algo que Carlos nos venís diciendo hace bastante, y es como que seguimos necesitando verlo en concreto. ¿Qué es esto que estamos viendo? La evolución de la actividad económica y el empleo registrado. La actividad crece, pero hay un problema, porque algo debería... Lo lógico sería que si sube la actividad, el empleo crezca. Está pasando lo contrario. Sí, hay un gráfico también del Banco Provincia del día de hoy que muestra que de los últimos 20 años, el único con crecimiento del producto y destrucción de empleo registrado privado es el 2025. O sea, estamos yendo, como dice Carlos, a un cambio de modelo. Se está instaurando un modelo distinto en la Argentina, donde las actividades ganadoras no generan empleo. Eso es lo que está mostrando esto. Sí, claro. Que las actividades que crecen, lo que le da positivo... Y además, volvamos a imaginar que al gobierno le vaya bien. Y que el modelo que plantea sea exitoso. Y que entonces crezca la minería, la producción de combustible y el agro. ¿Cuánto empleo va a generar? Primero. Segundo, hay una radicación geográfica de las personas. El que queda y pierde un empleo en el Gran Buenos Aires, ¿se va a ir a trabajar a la cordillera? Digamos, porque también entendamos, está en condiciones de hacerlo. Claro. Lo puede hacer, su aptitud se lo permite. Entonces son todos datos que... O a la intermediación financiera. Claro. Tampoco no hay ningún mecanismo, ninguna política pública del gobierno para intentar que se reconvierta esa persona. Claro, no. O sea, pero además agreguemos, Guido, que incluso en estos sectores que estamos hablando hay un dato fenomenal. En el sector de combustibles decreció la cantidad de personal ocupado. ¿Por qué? Porque si bien creció muchísimo en Neuquén con Vaca Muerta, decreció en Chubut y en Santa Cruz por el cierre de los pozos convencionales. Es decir, que el neto de gente ocupada en el sector, digamos, de petróleo, de combustible, decreció en vez de aumentar. En minería, y en minería pasa algo parecido. Y en finanzas pasa lo mismo. En minería, porque la minería no metalífera, ubicada mayoritariamente en la provincia de Buenos Aires para material de la construcción, ha destruido más empleo que la minería metalífera de la plata, el oro y el litio en el noroeste argentino. Y en finanzas, el avance de la digitalización y la inteligencia artificial también ha hecho que sean las actividades ganadoras destructoras netas de empleo durante la era se ve concretamente en el cierre de sucursales de bancos. Y cierran sucursales, la gente se queda sin trabajo. Hay bancos con planes de retiro voluntario, es decir, tratando de que sea lo menos ruidoso posible, retiros voluntarios, abro comillas, generosos, donde se ofrece, qué sé yo, 50% más que la indemnización que te correspondería, porque se ve como un fenómeno estructural y de que hay que avanzar en esa reducción de gente. Porque en la medida que avanza la digitalización y la gente se acostumbra a hacer sus operaciones bancarias desde el teléfono, desde la computadora, etcétera, las sucursales se van tornando como menos necesarias. Claro. O necesitan incluso tener menos gente. Claro. Pero eventualmente, si fuera virtuoso el modelo o el proceso a mediano plazo, tenés gente que Yo no creo que sea virtuoso. Nosotros estamos en la vereda opuesta. Nosotros mantenemos la red y hablamos de
Yo lo contaba el otro día, no quiero hacer un aviso. Sí, estás hablando del Crédito. Sí, claro, pero no quiero hacerlo como aviso, digo. Yo explicaba el otro día cuando un funcionario público me preguntaba que le explique el modelo nuestro, yo le decía tecnología más parrilla. Es decir, lo que nosotros llamamos nuestra actividad institucional, agregarle un valor a la actividad que no es solo la transacción bancaria, sino el vínculo, la actividad cultural, el acceso a información que de otra manera no se tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Que todo sea un poco más humano. Que sea humano. Vamos a... Claro. Vamos a incorporar, vamos a invitar gente a la sala. El primero que se suma es Federico Sturzenegger, ministro desregulador del gobierno de Javier Milei, con esta definición. Es interesante porque el INDEC te publica los salarios de unos y otros y quizás, no sé, te resulte sorprendente que los salarios o los ingresos de los independientes son más altos que los asalariados. O sea, porque a veces uno tiene como ese prejuicio... De que es de segunda categoría. Que es de segunda categoría. El independiente. Yo te digo, bueno, si el salario y el ingreso es más alto, no sé cuánto de segunda categoría es, sino que quizás esté reflejando este cambio en las modalidades laborales, ¿no? Enseguida se le vamos a preguntar a Abel Furlan también, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Dice Sturzenegger, el salario de los informales es mejor que el de los formales, que es consistente cuando decía lo de los empleos, ¿no? Que, sí, en ese mismo tuit también. Que le iba mejor a la gente cuando iba hacia el cuentapropismo. En ese mismo tuit también Sturzenegger mencionaba que los salarios del sector informal, del sector no registrado, el promedio, están por encima de del promedio de los salarios registrados. Eso está mal. Si uno va a la fuente... O sea, es falso. Es falso, directamente. Hay un tuit de Daniel Steiger, que es un investigador de Fundar, muy preciso con los datos, que da cuenta cuando mira la cuenta generación de ingresos que está mal. Que está Esto mal, es lo que estamos compartiendo. Efectivamente. Que no es... sí, el gráfico no refleja específicamente, sino... que habla de la cantidad de ocupados para contrarrestar lo que dijo Sturzenegger de la creación virtuosa de puestos de trabajo, pero en el tuit, cuando uno lo lee, se encuentra con que efectivamente cuando uno va a la fuente, a la cuenta generación de ingresos del INDEC, se encuentra con que los salarios promedio registrados son mayores que los no registrados. O sea, está taxativamente mal lo que dice Sturzenegger, que es la intuición, es lo lógico. Además, hay que sumarle a lo que plantea Sturzenegger, que nunca especifica si está tomando un salario bruto o un salario neto del sector registrado, ¿no? Porque, digo, el trabajador registrado en el salario bruto tiene aportes a la seguridad social, tiene... Claro, tiene... digo, está construyendo su futura jubilación. Exactamente, la obra social y la jubilación. O sea, tiene aportes. El planteo que hace... Está mal. Pero hay otro dato. Porque yo explicaba hace un ratito que bajó la cantidad de trabajadores registrados y aumentó la de trabajadores no registrados o cuentapropista y demás. Si eso fuera cierto, tendría que notarse en un incremento del consumo. Claro. ¿Qué pasó con la carne? Claro. ¿Qué pasó con la carne? Pero además de la carne, pero ahora vamos a la carne, pero con la idea. Insisto, si bajaron los formales y subieron los informales, y los informales ganan más que los formales, tendríamos que estar con un crecimiento del consumo, la actividad económica, el consumo de la... Sin embargo, todos los indicadores de consumo marcan para atrás. Todos los indicadores de consumo marcan para atrás. Tendría que estar ocurriendo algo muy raro, que la gente ahorra en alimento o algo por el estilo. Hace dieta. Claro, porque están todos a dieta y comen menos culturalmente, y ahí viene creo la provocación, de Guido respecto de lo de Nicolás Pino, que dice la caída del consumo de carne no es producto del precio, sino que es un cambio cultural. Hoy apareció una información que muestra el consumo anual de carne en la Argentina, y para igualar el último dato hay que ir a 1920. Desde 1921 hasta este último año, siempre se consumió más que el último año. Creo que tenemos el dato, ¿no? Para compartirlo. El consumo de... ahí está. Consumo de carne por habitante. Entonces,
Sí, la caída, yo me corrijo, es el primer bimestre del 26, ¿no? Claro, que enero y febrero. Enero y febrero del 26 comparado con los mismos meses. No, son 12 meses móviles. 12 meses móviles. Sí, a bueno, febrero comparado bien. con 12 meses móviles del año pasado. Entonces vos fíjate, acá está... Los últimos 12 meses. Claro, acá está desde el 2005, sí. Pero estirando la información para encontrar menos que 47,3 kilos por habitante por año, que es el último dato, tenés que irte a 1920. 1920 es algo más que hace un siglo. El presidente nos dice todo el tiempo que su modelo es de la Argentina de hace un siglo, que tenemos que volver a la Argentina de hace un siglo. Con lo cual todo marcha de acuerdo al plan. Todo marcha de acuerdo al plan. El asunto es cómo le va a la gente con el plan. Claro. La carne aumentó 70% en el último año, el doble que la inflación. ¿Y qué creemos nosotros? ¿Qué será? ¿Lo que dice Pino? ¿Que la gente va hacia el veganismo y entonces por eso baja el consumo? ¿O lo que dice Guido? ¿Cuánto es el aumento? 70% en el último año, 24% en los últimos 4 meses. Hoy mismo dijo Caputo que bueno, que el repunte de la inflación que ya tiene varios meses es producto del aumento de la carne, que no debería aumentar otro 8% como aumentó el último mes. Y ansiedad que tiene la gente por gastar, que no quiere quedarse con los pesos en el bolsillo. Y entonces, también debería haberse aumento en el consumo, claro, sí, pero no. Claro, porque esa es otra cosa. Caputo hoy dice... Paren acá. Ya viene Caputo, ya se suma a la mesa Caputo, pero lo mencionaba Nicolás Pino. A ver, ¿será lo que dicen Heller y Bambini? ¿Que el aumento de la carne y la gente tiene menos guita? ¿O será lo que dice Nicolás Pino para explicar el histórico bajo consumo de carne? Los argentinos consumimos mucha carne de vacuna, nos gusta y vamos a seguir consumiendo esa carne en los niveles que se están consumiendo. No hay que horrorizarse porque dice que la carne está muy cara, entonces el consumo bajó. El consumo bajó porque culturalmente viene bajando el consumo de carne vacuna. Cuando yo era chico, tengo 60 años, hace 30, 40 años comíamos 70, 75 kilos de carne por habitante por año. Hoy ese número está rozando los 50 kilos. ¿Y eso es porque está cara la carne? No va por ahí. Va por un tema cultural. O sea, que usted se lo adjudica al cambio de hábitos. Cambio de hábitos, por supuesto, pero hay que siempre poner en valor que los argentinos, creo que estamos en el mundo en el puesto número 3 de país consumidor de proteína animal. Quiero decir que nos consumimos 114, 115 kilos de carne de proteína animal, que eso es un dato muy interesante y muy importante que habla de la conducta del consumidor argentino, ¿no? Bueno, ahí estaba efectivamente Nicolás Pino hablando de los patrones culturales, parecido al que se suma ahora también en la previa de QR, que es el ministro de Economía, Luis Caputo, que hoy dijo, en realidad, lo que explica que las cosas no estén andando como nosotros queríamos, es un factor psicológico de la sociedad. Le rompieron la cabeza a los argentinos y a las argentinas. ¿Quién fue? Adivinen, miren. La economía está tremendamente en orden. Ahora, hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a Argentina le tiene que ir mal. No es una queja, lo hablábamos recién con Pablo, es descriptivo. O sea, el daño no solo económico, sino psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal, brutal. Entonces, es importante, digamos, que se entienda que ahora la situación, digamos, un shock externo como este no impacta en Argentina como hubiera impactado siempre, porque se están haciendo las cosas bien. Bueno, uno supone entonces que, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras metalúrgicas no necesitan un Abel Furlan como secretario general, necesitan un psicólogo. A Rolón necesitan. Abel, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por compartir la previa y la mesa en QR. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Tiene razón Caputo? ¿Tenemos la cabeza rota y por eso no anda el plan? Bueno, la realidad es que ya muchos argentinos y fundamentalmente los trabajadores se están dando cuenta que nos quieren hacer un cuento que tiene como sustento la mentira. A ver, hay una realidad que la vemos y la palpamos todos los días.
tengo cientos de miles de compañeros que han perdido los puestos de trabajo, que se quedaron sin lo más preciado que puede tener un trabajador, que es el sostén de su familia, que es la contraprestación porque tiene un empleo. ¿Metalúrgicos cuántos? 35.000 desde que está Milei. 35.000. Vengo la semana pasada, estuve en Tierra del Fuego apoyando a los compañeros de Aire del Sur, que el empresario desapareció y ni siquiera tuvo la dignidad de enfrentar a los trabajadores y contarle por qué tenía que cerrar la empresa. Ahí al libre albedrío. Y la realidad es que esto es una situación permanente. Este cuento, esta mentira que quieren que la quieren sostener a capa y espada todos los días, no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. El salario de los trabajadores, ustedes estaban hablando de cuál es la situación económica. Los trabajadores estamos entrando en una emergencia alimentaria. La contraprestación, el salario no alcanza ni siquiera para garantizar el plato de comida, lo más esencial, lo más urgente que tiene cualquier trabajador. Llega apenas 10 días. A ver, el promedio salarial, ¿cuál es? 800.000 pesos. De esta manera viven la mayoría de los argentinos. El promedio salarial está debajo de la canasta básica. Pero sí, claro, no, la canasta básica está como 1.300.000 pesos o 1.400.000. Para un hogar de 4 personas, sí. Exacto. Sí. Entonces, es un cuento, un relato que ya no se sostiene más, de verdad, no es creíble. Pero, Carlos, el problema es psicológico, eventualmente, dice Caputo, no un problema del modelo. Sí, claro. Todo lo que plantean, el modelo está ordenado, está todo fenómeno. Ahora, la gente consume menos psicológicamente, duerme en la calle psicológicamente, si le elige el aire libre porque le gusta la vida, el contacto con la naturaleza. Es decir, son todos fenómenos psicológicos, no es que hay crisis económica. No, que además yo en materia macroeconómica paso por el también. centro, estoy en el centro mucho, ¿no? Y a la noche cuando nos vamos, toda la noche vamos contando en las cuadras la cantidad de gente que duerme a la intemperie. No resiste ningún análisis serio esto de que la gente quiere gastar más porque no se quiere quedar con los pesos, porque le metieron cosas en la cabeza. ¿Cómo es eso? También lo dijo Caputo hoy, ¿no? Sí, también lo dijo Caputo. Que la gente no quiere gastar pesos, ¿y qué efecto tiene? No, ¿por qué no puede parar la inflación? Porque todavía la gente le queman los pesos porque tiene el fantasma de la inflación, entonces los gasta y con eso mantiene los precios altos. Él habla de precios relativos. ¿Te acordás que yo explicaba el otro día? El precio relativo más importante es el salario, porque todos los precios, no importa mucho si cambió el precio de la Coca-Cola en relación a la carne, lo que importa es para cuánto alcanza el salario. Claro. El precio relativo del salario es el determinante, lo que recién decía Abel, porque es el que determina cuántas cosas podés comprar, cuántos bienes y servicios podés. A lo que hay que agregarle que es... no es real el dato de inflación porque está compuesto de una manera que no responde a la realidad de la economía. Porque en realidad lo que hay que ver del salario es cuánto es el disponible que le queda a ese trabajador. ¿Por qué? Porque vos tenés en el hogar gastos fijos, luz, gas, agua potable, tenés que pagar. Cuando pagás eso lo tenés que pagar todos los meses. Entonces, el disponible para consumir es el neto. Si tenés alquiler, tenés que sumar el alquiler. Entonces, yo te digo, alquiler, luz, gas y agua potable, ¿cuánto te quedó para consumir? Y me falta transporte, que si laburás tenés que viajar, porque difícilmente trabajes a la vuelta de tu casa. Otro gasto fijo, ¿cuánto te quedó para consumir, para satisfacer tus necesidades alimentarias? Bueno, un dato del INDEC, ¿no? De la cantidad de gente que saltea el almuerzo en el laburo para ahorrar. Ahora también será un cambio cultural ese. Seguro, claro. Fit. La síntesis es lo que dijimos el otro día el Frente de Sindicatos Unidos cuando hicimos una conferencia de prensa anunciando nuestro propio INDEC, que lo vamos a anunciar todos los meses. Cuando uno toma en serio las necesidades que tiene que cubrir un trabajador y su familia, que no tiene que estar solamente a tener en cuenta la cuestión alimentaria, sino la vestimenta, la educación, el transporte y todo lo demás. Y la recreación. Y la recreación. Parece que nos olvidamos del ocio. Claro. Exactamente. Necesitas 2.700.000 pesos.
2.700.000 pesos. Y lo hemos hecho de una manera responsable a esa situación. Claro, este relato empezó en el gobierno de Macri con González Fraga, donde nos dijo, che, a los argentinos le hicieron creer que podían tener aire acondicionado, que podían vacacionar, que podían... Bueno, sigue el relato ese. Es un cuento muy bien armado que claramente todos los días lo repiten, y la gente, hay un porcentaje de la sociedad que en algún momento se lo creyó, creyendo que eso iba a ser o iba a dar una oportunidad. Bueno, esa es la base de la narrativa, para mí muy efectiva, de que efectivamente, proyecto Naranjo en Flor, dice Carlos Heller, había que sufrir porque las cosas no estaban bien, porque era toda una fantasía y entonces después vendrá... Pero ¿por qué tenemos que sufrir los trabajadores si no hemos cometido y no hemos sido responsables absolutamente de nada? Los trabajadores en Argentina no fueron los que se fueron a pedir endeudamiento al Fondo Monetario Internacional. Los trabajadores en Argentina no fueron los que generaron una crisis en cuanto a que la inflación llegara a los porcentajes que llegó. En todo caso, somos los que sufrimos las consecuencias de esas políticas. ¿De qué nos quieren hacer cargo? ¿Cuánto más cosas le van a cargar a los trabajadores en su mochila? Ahora con una reforma laboral que pretende, la síntesis de todo eso es sometimiento y pérdida de dignidad. Entonces, ¿de verdad creen que la ley de reforma laboral que consiguieron con la complicidad de algunos gobernadores que la verdad no van a poder transitar por las calles de sus provincias con lo que han hecho? Porque cuando los trabajadores empiecen a sufrir las consecuencias de lo que va a producir esa reforma laboral, va a ser dramático y vuelvo a reiterar, no van a poder caminar libremente por sus provincias porque se lo van a señalar cada uno de sus conciudadanos. Pero esa realidad no va a generar puestos de trabajo, no le va a dar ninguna oportunidad a la Argentina. A ver, ¿cuántas veces tenemos que decir que cuando uno mira el mundo global en el que vivimos, la principal disputa es quién se queda con el trabajo calificado? Esta es la principal disputa entre dos potencias en el mundo, Estados Unidos y China. Los países centrales que definieron darle valor agregado a sus insumos, a sus recursos naturales, se industrializaron. Estados Unidos, Europa, Japón, hoy China. ¿Qué quieren inventar con que la industria, aquel que defiende la industria nacional es un chorro? Pero estamos todos locos, ahora, de verdad. ¿Cómo vas a hacer? Porque el gobierno dejó trascender, nunca hay un funcionario que dice vamos a topear las paritarias al 2%, no funciona así, pero deja trascender que efectivamente aumentan las paritarias, aumenta la negociación paritaria al 2, venía del 1, pero la inflación te dio 2,9 en los 2 primeros meses. ¿Cómo van a enfrentar eso en la negociación? 2,8 en diciembre. 4.1 la canasta alimentaria, 2,9 en enero, 4.7 la canasta alimentaria. Es total mentiroso. Y encima en enero fueron y le empezaron a meter mano al INDEC. Porque de verdad lo criticaban al kirchnerismo de que el INDEC estaba tocado y ahora ¿qué están haciendo ellos? ¿De verdad es creíble eso? Pero entonces ¿cómo van a hacer? Porque en definitiva va a ser bueno, a la disputa, a pelear en la calle. ¿De verdad estamos en crisis alimentaria los trabajadores? El sueldo de los trabajadores no garantiza absolutamente ni siquiera lo más esencial que es la cuestión alimentaria. Entonces, nosotros desde el Frente Sindicato Unido vamos a salir a pelear. Mirá, en marzo, el 31 de marzo, empiezan a finalizar la mayoría de las paritarias. En abril se empiezan a abrir. La disputa en la calle. De verdad te digo, no se sostiene más esto. Y vamos a hacer nuestra la pelea de las universidades porque nosotros creemos en las universidades públicas porque sabemos que la educación para nuestros hijos es fundamental. Vamos a hacer nuestra la pelea por la salud pública. El Garrahan tiene que seguir siendo una alternativa para darle respuesta a nuestra sociedad. Se van a vincular cada lucha. Vamos a seguir, a pesar que nos digan chorros, defendiendo un modelo de industria para nuestro país porque disponemos de 8 o 10 recursos naturales que iban a ser la demanda de todo el mundo. ¿Cómo no vamos a estar discutiendo y teniendo en la agenda de los trabajadores cuál va a ser el modelo de desarrollo de nuestra industria para los próximos 40 años? ¿Estamos todos locos? ¿Qué es lo que nos quieren hacer creer? ¿Qué sumás, Carlos? Te vi con ganas de sumarle algo a eso. Sí, que leí que el gobierno está mandando esta semana un conjunto de proyectos de ley al Parlamento. 2 de esos proyectos tienen que ver con revisar la ley de financiamiento universitario y la ley de financiamiento para personas con discapacidad. Van al Parlamento, a ver, lo están mandando al Parlamento. Es decir, ¿cómo fue esto? Aprobamos la ley, la vetó el presidente, volvió al Parlamento y se volvió a aprobar con la mayoría especial necesaria y entonces la tuvo que promulgar. Ahora, que ya está promulgada y que nunca se puso en funcionamiento ni se reglamentó, están anunciando que suponiendo
la idea de que tienen una composición parlamentaria más favorable para sus objetivos, están mandando la reforma de las dos leyes para recortarlas. Es decir, para seguir con el ajuste. Y eso me lleva a otra cosa de las que dijo hoy el ministro de Economía, que arranca de una cosa que uno podría decir, dice, y está bien, él dice, en el mundo entero la deuda, el capital se refinancia y lo que hay que tener es con qué pagar los intereses. Y los intereses se pagan con el superávit primario. Pero resulta que cuando cae la actividad económica, se reducen los ingresos fiscales. Está pasando eso, la está pasando. Hace 7 meses. Entonces, para mantener ese superávit primario necesario para pagar los intereses de la enorme deuda que tiene la Argentina, tenés que ajustar el gasto. Y entonces vienen estos proyectos, por eso estoy vinculando, porque tienen que seguir recortando el gasto. ¿Y qué van a seguir recortando? Los jubilados. Los jubilados, la salud, la educación, la obra pública, es decir, todo lo que tiene que ver con nivel de vida. Hasta el límite de la resistencia a los ajustados. Esto que coincide exactamente con lo que acaba de decir Abel. Pero esto es una frase mía acuñada en los 90 en mis charlas con Eduardo Aliberti, donde él me preguntaba provocativamente hasta dónde puede seguir el ajuste. Y yo dije, el único límite que tiene el ajuste es la capacidad de resistencia a los ajustados. Porque si no, el ajuste es infinito. Porque si yo quiero tener equilibrio fiscal y quiero al mismo tiempo reducir la presión impositiva, y eso me trae además una reducción de la actividad económica, y eso me genera menos ingresos fiscales, no hay otra manera que recortar del otro lado. A ver, les quiero preguntar a Abel Furlan por la representación de esa resistencia de los ajustados, pero mostrándole esta imagen, porque como les explicamos, Abel Furlan en las últimas horas fue reelecto secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Es un dato muy importante, porque tiene que ver con el carácter de uno de los sindicatos emblemáticos de la Argentina y por la conformación de ese Frente Sindical Unido que viene transversal. Hay representantes de la CTA, representantes de la CGT y que viene de alguna manera tratando de mostrar otra manera de darle pelea a las políticas del gobierno. Te la hicieron difícil en un momento. Sí, Abel, en el camino. Me la hicieron difícil, pero claramente creo que el voto de confianza que nos han dado los compañeros a partir de la elección que hicimos en mi territorio, en Zárate Campana, y ayer en la elección del secretario nacional, queda muy demostrado de que no es que los compañeros no quieran luchar. No es que la huelga no sea una herramienta para la disputa de los intereses que están en juego y que pretenden someter a los trabajadores. Lo que están buscando los compañeros es alguien que los guíe y que tenga un objetivo muy claro. Y me parece que nosotros hemos dado testimonio no solamente de resistir frente a la reforma laboral, sino también incorporar una agenda que tiene que ver con la demanda que tenemos de nuestros compañeros. ¿Cuál es el primer punto de la agenda? El salario. No se puede sostener más que el salario no garantice las necesidades básicas. Pero me pongo en otro lugar y te digo, no, el trabajo, Abel. Porque cuando vas a hablar con las patronatas y dicen, mirá, vos querés más salario, yo te digo, si vos seguís insistiendo en el salario, yo tengo que recortar puestos de trabajo. Pero yo debo ser respetuoso con lo que me dicen y la demanda que tengo de mis compañeros. Es el salario. Por supuesto que también ahí está el tema de defender un modelo de desarrollo de nuestra industria, porque sin industria no hay ninguna posibilidad de que haya trabajo y de que haya un salario digno. Y por supuesto que en esa agenda también tiene que ver con lo que te acabo de decir. La Argentina hace 50 años que no se pone de acuerdo cuál va a ser el modelo de desarrollo del país. Y creo que eso tiene que ser parte de la agenda, y los trabajadores no podemos estar ajenos de esa discusión. Tenemos que recuperar la centralidad. No hay ninguna posibilidad de construir un país digno sin que los trabajadores seamos actores de esa discusión. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo. Y hemos asumido algo muy importante, que no estamos esperando que venga el Mesías, que no estamos esperando que la política se ordene y se ponga de acuerdo. Sentimos que tenemos una responsabilidad histórica los trabajadores y los dirigentes sindicales fundamentalmente de estar incorporando y dando esa lucha en las calles y dando esa lucha en cualquiera de los debates, porque es esencial para la Argentina. Nosotros no somos dirigentes gremiales que solamente representamos a los trabajadores. La Unión Obrera Metalúrgica tiene 83 años de vida y no solamente se comprometió a discutir los derechos de los trabajadores, también
también a ser protagonista de qué modelo de país queremos para los argentinos. Sabemos que vivimos en un territorio en disputa. No puede haber un reclamo sectorial, decís vos. Tiene que ser un reclamo atado a una discusión de modelo. Pero por supuesto, pero si el mundo está en disputa, la Argentina, por disponer de los recursos naturales que tiene, es un territorio en disputa. ¿Alguien puede pensar que la Argentina no puede estar en guerra en 30, 40, 50 años? ¿Alguien nos puede asegurar a eso? Claramente que no. O en 30, 40, 50 días. Claro, por supuesto. Por lo que dijo ¿cómo en 50 días, Carlos? Lo que dijo el presidente. Y el presidente ha dicho que forma parte de la alianza que está llevando adelante el conflicto y eso puede entre traer Estados Unidos e Israel, sí, claro. con Irán. Entonces, y hoy yo leí, no sé, informaciones donde dicen que una posibilidad que Argentina mandara buques. No lo descarta, le preguntaron a Kirchner, que no lo descarta. Por eso, bueno, quiere decir que está dentro de las variables que se analizan. Yo creo que el gran objetivo que tenemos los trabajadores es incorporar nuestra propia agenda, que es lo que nos demanda nuestra gente. Acá nos hicieron creer que hay una agenda que no es la nuestra y que la tenemos que aceptar mansamente, porque es lo que va a resolver el problema. Es lo que están diciendo ellos, la desindustrialización del país. El entregar la soberanía así mansamente para que venga cualquiera. Lo que está sucediendo en el sur, dándole el puerto en Ushuaia, con el cruce bioceánico y todo lo demás, con bases militares. Paren un poco. ¿Qué se piensa? ¿Que somos tontos los trabajadores? ¿Que no nos damos cuenta qué es lo que están armando para el futuro de esta sociedad? ¿Lo escuchaste hoy a Sturzenegger decir que en Argentina se viene un gran proceso de reindustrialización producto del gas barato de vaca muerta? Pero a ver, vamos a discutir en serio esa situación. Tenemos hoy abastecimiento energético, que es el problema que existe en el mundo global en el que vivimos. ¿Vamos a pensar un desarrollo de nuestra industria dándole energía barata para que sea más competitiva? ¿O vamos a permitir lo que está sucediendo hoy, que 4 vivos se llenan los bolsillos llevándose el gas y el petróleo? Porque hoy todos los días te aumentan la nafta, te aumentan los combustibles, te aumentan la energía, le perforan el bolsillo a los trabajadores con los servicios. En vez de estar pensando que eso tiene que ser un instrumento, una herramienta para que nuestra industria sea más competitiva. Los insumos difundidos, vamos a discutir los insumos difundidos para que eso tenga que ver con que la cadena de valor de toda nuestra industria tenga capacidad de reacción y competitividad para lo que hoy demanda nuestro mundo. Sé que estás de acuerdo, Carlos, con eso, pero ¿qué sumás? Que es un tema de modelo, claramente es un tema de modelo, porque si vos no le agregás regulaciones que protejan esa producción industrial nacional de la que nos habla Abel, no hay forma que sea sustentable. Entonces, si vos tenés una mejora en la distribución de la torta vía mejora del salario y una protección a la producción nacional frente a la producción importada, razonable, no para que 4 vivos se llenen los bolsillos con sobreprecios, regulando también los precios, haciendo que esas empresas sean razonablemente rentables, pero poniéndole un límite que tiene que ver con lo que ganan los trabajadores y los Chatarrín le tenés que poner un límite. Así es, sí señor, es así, tiene que haber regulaciones, si vos dejás todo en manos del mercado. Pero escúchame, la política de Trump económica se basa en aranceles. ¿Vos creés que porque los aranceles todos lo leen simplemente como una medida, digamos, coercitiva, represiva, de castigo, que efectivamente también es así porque Trump la utiliza, pero esencialmente es porque si no pone esos aranceles, no tiene protección el trabajo norteamericano. Y él ganó las elecciones prometiéndole a los ciudadanos y ciudadanas norteamericanas que iba a volver a generar trabajo local, pero a ver, protegiendo la industria nacional. Entiendo lo que plantean, pero quien tiene que entenderlo es una porción mayoritaria de la sociedad. Sí. Y acá voy a una pregunta. Vos, quien puede leer entre líneas, escucha un sector del sindicalismo que dice, ¿qué le vienen a pedir al sindicalismo? Que esté en la calle si la política no hace lo que tiene que hacer. Y hay un sector de la política que le reclama permanentemente al sindicalismo que no esté en la calle. Yo lo que leo ahí también es como si hubiera una suerte de distancia, de comprensión de que el interés personal de un trabajador o una trabajadora de lo que le falta
está distante de una discusión de modelo. Es como si se hubiera perdido esa Porque capacidad. no hay agenda Pero para ese discutir. es el problema. No hay agenda para discutir. Nosotros tenemos que hablar Dijimos de cara a la lo mismo de sociedad manera distinta, vos fíjate. para decirle qué es lo que está en juego y cómo se resuelve esto. Esto se resuelve con más trabajo, con más industria. Pero hay Se oído resuelve. en la sociedad para escuchar. Bueno, esto. hay que empezar a generar este debate porque la sociedad, a ver, también está indefensa. ¿Quién plantea esto? ¿Cuánto hace que nosotros no planteamos cuál va a ser el modelo de desarrollo? ¿Por qué lo vamos a plantear? ¿Por qué el propio TRAN, el que este gobierno aplaude de pie y a viva voz, ¿por qué está defendiendo su propia industria? ¿Por qué sube los aranceles y protege todo el entramado productivo cuando nosotros abrimos nuestra economía para que se destruya todo el entramado productivo? ¿Quién se va a hacer cargo? 22.000 empresas dejaron de existir en la República Pero si vos Argentina. mirás la oposición en este momento, no toda la oposición, pero un sector que está ganando mucho protagonismo, no están planteando modelos, están planteando armar un cordón sanitario contra Milei donde entra Moreno, donde entra Villarruel, donde entra Pichetto, y yo no sé ahí si efectivamente... Hay que patear el tablero, Pablo. Entra la Hay que reta. patear el tablero, hay que mostrar rebeldía, hay que poner una agenda que tenga que ver con las grandes mayorías populares, con los trabajadores. Si no hay trabajo, no va a haber posibilidad de que nuestro pueblo pueda encontrar la Pero dignidad. patear el tablero para vos, Abel, ahí te pregunto lo mismo, Carlos, patear el tablero para vos significa no tener prejuicio ideológico con Larreta, Villarruel, Moreno, etcétera, o patear el tablero es ir por la discusión de modelo. Yo no estoy esperando que nadie me venga a acompañar. Nosotros queremos asumir nuestra responsabilidad como trabajador y como dirigente. Nosotros somos actores de poder en la sociedad argentina. Somos, por suerte, todavía mayoría en este pueblo. ¿Cómo vamos a estar dejando que otros resuelvan por nosotros? ¿Cómo vamos a estar dejando que otros construyan una agenda que no tiene nada que ver con lo nuestro? Tenemos que asumir esa responsabilidad. Y esto es lo que estamos planteando desde el Frente del Sindicato Unido. Hacernos cargo de lo que otros no se hicieron cargo nunca. Y hacernos cargo de que lo que nosotros también dejamos de hacernos cargo. Entiendo. Porque en algún momento el movimiento obrero tuvo una centralidad y discutió un modelo de desarrollo y lo defendió, lo supo defender. Entonces hay que recuperar esa centralidad, esa discusión. Y vos, Carlos, desde la política, ¿cómo resuelves este dilema? Hay que construir una propuesta que incluye todo lo que acaba de decir Abel y que tiene que ser eso, el programa. Yo ya me lo escuchaste decir infinidad de veces. Uno de nuestros problemas es que siempre discutimos la política alrededor de nombres propios. Y yo digo que hay que discutir la política alrededor de propuestas, de qué modelo de país, qué modelo de sociedad, qué modelo de inserción en el mundo. Porque vos no podés, la Argentina no es neutra. Cuando el gobierno asume, lo primero que hace es decide salir de los BRICS. No es casual. Toma una decisión estratégica de dónde quiere ubicarse en el mundo. Sale de los BRICS y se alinea con Estados Unidos. Y yo creo que ese no es el lugar de la Argentina en el mundo. La Argentina en el mundo tiene que estar junto con primero con la región de la que formamos parte, desarrollándose fuerzas productivas en conjunto y luego con el mundo en vía de desarrollo. Si vos mirás la historia, porque ya pasó esto antes, el tercermundismo, todos los no alineados, todo el tiempo ha habido en el mundo una necesidad de que esos países que quedaban metidos y atrapados en la lucha entre los países, las potencias, pudieran tener su propia propuesta, sus propias reglas, sus propios objetivos. Sigue siendo igual. La Argentina peleó años para estar en los BRICS. Y los BRICS son un mercado enorme y a la vez un lugar donde podemos pedirle que no nos invadan países como China, que tiene un desarrollo productivo que si hay desregulación absoluta se lleva todo puesto. Invita a otra conversación, a otro desafío. Antes de que se vaya Abel, que sé que tiene otra agenda, y otra vez gracias por estar, les quiero mostrar algo sin decirles nada y les pido una reflexión sobre lo que vamos a ver. Dale, Juli. En primer lugar, la libertad de precios. En segundo término, la libertad de las transacciones cambiarias con la eliminación de los controles de cambio. Tercero, la libertad del comercio exterior. Cuarto, la libertad de exportación. Quinto, la libertad de importar. Sexto, la libertad de las tasas de interés. Séptimo, la liberación de los alquileres y la eliminación del control. Octavo, la eliminación de las tarifas políticas de los servicios públicos.
Noveno, la eliminación de los subsidios y las protecciones excesivas para ciertos sectores privilegiados de la economía que distorsionaban la misma. Décimo, la libertad de la contratación de los salarios. 11, la libertad para las inversiones extranjeras bajo reglas justas y sanas. Y 12avo, la libertad para la transferencia de tecnología en un marco que promueva y no obstaculice este movimiento fundamental para la modernización de nuestra economía de acuerdo a los más altos intereses nacionales. ¿Sabe qué le faltó ahí? ¿Qué le faltó a él? Viva la libertad, carajo. Y es lo mismo que ahora. Y es lo mismo que ahora. A ver, eso, ¿sabés qué era lo más contundente de eso? Una propaganda que debes recordar vos. La silla que se rompía, la silla, claro. Que me mostraban que hay que teníamos que poner valor lo que venía de afuera. Me trataste viejo, ¿eh? Yo te voy a acordar vos. Escuchá, pero ¿sabés cómo termina esto? Como terminó en aquel momento. En los 90 después, Neumann y Mariano Grondona, ¿qué decían? ¿Cuál era la mochila que la Argentina no podía despegar? La deuda externa. Claro. Ese es el segundo paso que viene. Cuando se vaya este gobierno y venga otro gobierno que quiera hacer las cosas, la mochila de plomo. Claro, te dejan la mochila. Entonces de vuelta a discutir que es imposible poder transformar esta realidad que nos duele porque la deuda que nos dejó el gobierno es exactamente lo mismo. Y el tema de la deuda es un tema que empecemos... No, es cada vez peor porque la deuda es más grande. Claro, seguro, es más grande, claramente. No es, pero es lo que viene. Por eso digo que los trabajadores debemos estar discutiendo nuestra propia agenda y advertirle a la sociedad para que no nos vuelvan a contar el cuento que ya sufrimos en otras oportunidades. ¿Cuántas veces, Carlos, nos contaron este cuento? Bueno, yo ya te lo dije un montón de veces. Yo cumplí 85 años, así que yo me la viví toda la película. Primero vino uno que dijo que había que pasar el invierno. Después vinieron estos que recién vos mostraste. Martínez de Oz, ministro de Economía de la dictadura, y estaba explicando 12 puntos de su plan económico. Claro. Y allí escuchamos... venía de ser el CEO de Asindar. Claro. Sí, venía de ser el CEO de Asindar. Y hemos escuchado a lo largo de todos estos años, lo peor ya pasó. De ahí viene esa cosa que vos recién decías cuando te dije modelo naranjo en flor. Lo peor ya pasó. Estamos mal, pero vamos bien. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. La luz al final del túnel. Brotes verdes. Brotes verdes. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Y así de corrido. Y déjame redondear, porque hoy una de las M's, Mauricio Macri, estuvo en un acto de relanzamiento Consejo Nacional del PRO, donde volvió a repetir que ellos quieren ser la alternativa para darle continuidad a este modelo que ellos no cuestionan ni mucho menos, sino que lo quieren emprolijar o mejorar o algo por el estilo desde el punto de vista estético. Es decir, acá se viene llevando a la práctica con interrupciones un proyecto que arranca allá lejos. ¿Por qué digo con interrupciones? Porque es lo que recién decía Abel. Cuando viene un gobierno que quiere hacer lo contrario, tiene primero que remontar la cuesta del paquete que le dejaron. Y que además todo el aparato global se le pone en contra. Porque así como hoy el Fondo Monetario Internacional dice, no, está bien Argentina, no resolvió el problema, pero están haciendo esfuerzos, van en la dirección correcta. Los tribunales norteamericanos fallan, vamos a esperar en el juicio de YPF, no hay apuro, vamos a esperar que se resuelva y qué sé yo cuánto. Cuando viene un gobierno de carácter popular que quiere modificar esto, todo eso se alinea en contra y te empiezan a pegar desde todos los costados. Por eso no alcanza, lo que dijo Abel, lo suscribo totalmente. Pero además tiene que tener un lugar de inserción global porque la batalla es mundial. Y entonces vos te tenés que aliar en esa política con tus aliados naturales. Yo te diría en la región y con los países de la región que tienen el mismo problema, que enfrentan los mismos desafíos y que tienen que resolver las mismas cuestiones. Carlos, ¿te quedas un minuto más? ¿Cómo no? Porque quiero que escuchemos a Macri. Es muy didáctico escucharlo y tratar de entender la discusión de modelos. Y antes si Macri didáctico yo me voy. No, quizás. Para mí no es, te la discuto en un rato. Mataste. Y antes, iba a decir, antes de despedir a Abel, pero no lo voy a decir despedir porque me clava un paro acá en el estudio. Antes de saludarlo a Abel,
Déjame preguntarte, vos no eras representante gremial durante la dictadura, eras tornero, estabas laburando... Sí, era tornero, apenas un tornero. ¿Y sí. qué significaba ser obrero metalúrgico en la dictadura? Y con eso te prometo que te... Un orgullo, por eso yo creo que hay que recuperar la esencia, hay que recuperar la historia. Me parece que a los trabajadores le han ganado la cabeza, por supuesto, la aparición del celular, donde hoy mi mayor preocupación, por ejemplo, es los chicos de 12, 13 años que salen de la escuela primaria, que están ingresando a la escuela secundaria y que están en contacto con un celular que 7, 8 horas por día, que un algoritmo le está formateando la manera de pensar. Que también es un tema global que supera lo nacional, ¿no? Exactamente. Pero son los chicos que dentro de 3 años empiezan a votar el presidente de este país por 50 años. ¿Con qué cabeza? Bueno, en algunos lugares prohíben redes sociales a menores de 16. Bueno, sí, está avanzando eso. Está avanzando. Esa discusión también, pero yo digo, los trabajadores tenemos que ocupar la centralidad, somos mayoría. Es mentira que nosotros no podemos opinar, que nosotros no podemos dar debate a todos estos temas que son parte de la demanda. Los trabajadores deben construir una alianza también con los sectores medios de la sociedad en la Argentina, que son muy amplios y que tienen que formar parte de ese gran frente que es el que puede tener la fortaleza para enfrentar todos los desafíos. Y hay un sector del entramado productivo, empresarial, que está sufriendo las mismas consecuencias que nosotros. Tienen que venir y tienen que venir a discutir con nosotros y a dejar de esconderse, dejar de tener miedo, hay que poner la cara, hay que resistir y hay que decir la verdad que nosotros sentimos que es. Porque tenemos esa responsabilidad histórica. ¿Por qué la vamos a estar ocultando? Es cierto, ¿eso tiene costo? Sí, tiene costo. A mí me vienen cagando a palo. No importa. ¿Sabe qué? Tengo dignidad. ¿Sabe qué? La felicidad de que mis compañeros me hayan revalidado el puesto de secretario general por 4 años más, a pesar de todo lo que estamos padeciendo, porque nos cierran empresas, no podemos recuperar salario, así todo, che, lo que estás haciendo está bien. Bueno, ¿es esto? ¿Tiene costo? Y sí, algunos, viste, te dan, y te dan, y te dan. Pero bueno, es lo que nos tocó. ¿El Frente Sindical de Sindicatos Unidos marcha junto el 24? Sí, claro, vamos a estar ahí con una columna propia, sí. Abel, gracias. Gracias a ustedes. Y felicitaciones por la reelección. Muchas gracias. Aunque suene mal, reelección, pero está bien, lo es. Gracias por estar. Gracias. Bueno, lo que nos comprometimos recién, hoy estuvo Mauricio Macri en una suerte de relanzamiento del PRO, reunión del Consejo Nacional, y dejó algunas definiciones que son interesantes para, como recién planteaba Carlos, leer entre líneas. Dale. Sabemos que el kirchnerismo no está muerto. Sabemos que el populismo no desapareció. Y si intentan volver, mejor dicho, cuando lo intenten, el PRO va a estar ahí para impedirlo, como siempre estuvo, sin dudar, sin dudar. Pero también aprendimos que la mejor manera de derrotar al kirchnerismo es gobernando mejor que ellos, haciendo que el país crezca, que los argentinos crezcan junto con el país. Eso es lo que el PRO tiene para ofrecer. Gestión, trabajo, ideas, futuro. Una voz propia para decir lo que se hace bien, lo que se hace mal y lo que no se tiene que hacer. Y no somos un paso atrás. Somos el próximo paso. El que consolida lo que se logró. El que construye y convierte. Bueno, parecía bastante claro el final, ¿eh? A ver. Sí. Somos el próximo paso. Lo que consolida lo que consolida lo que se construyó. ¿Qué está diciendo Macri? Que hay que mejorar algunas cosas, por ejemplo, no insultar a los empresarios, de cosas de la prolijidad con la que hay que funcionar. Más institucional. Más institucionalidad, pero con este modelo. Clarito. Y la utilización del kirchnerismo a mí me llama la atención porque ese está muerto, lo matamos nosotros, pero guarda porque puede volver. Es una cosa medio el cuco extraña. ¿Cómo? El cuco. Cuca, cuco, digamos, un juego de palabras también, ¿no? O sea, es el rol que tenía el hombre de la bolsa para mandar los pibes. Claro. Mirá que viene el kirchnerismo. Portate bien porque viene el kirchnerismo. No resiste... Pero es efectivo, ¿eh? Pero ¿cómo no va a ser efectivo? Porque el kirchnerismo tiene un techo que se ha observado también en lo electoral. Para mí hay un tema de época que trasciende a la Argentina. Después están los más y los menos. Nosotros estamos mirando con atención cada elección que hoy se da en el mundo, porque en el mundo pasaron cosas. Los algoritmos, la pandemia, la combinación de todo eso generó un cambio de conducta, sobre todo en los más jóvenes, todo esto que está tan dicho, explicado y demás. Bueno,
pareciera que eso se está revirtiendo. Veremos a qué velocidad, con qué intensidad, con qué profundidad, pero se está revirtiendo. Entonces, cuando votan en Boca Ratón y ganan los demócratas, no es porque los demócratas sean una maravilla, pero en realidad lo que está es perdiendo Trump. Es como si hubiera habido elecciones en Recoleta y hubiera ganado el kirchnerismo. Pero en Chile gana Kast. Pero en Chile gana Kast. En Chile gana Kast, sí, claro. Es una disputa permanente a nivel regional, ¿no? Claro, porque también si vos mirás, casi no ha habido continuidad en ningún país de la región, porque el signo determinante es la dificultad y la inestabilidad. Entonces gana la oposición, siempre, salvo México. Sí, pero este va a ser un año tremendo. Y veremos. Porque tenés Colombia, Brasil y Estados ahora, Unidos. Claro, sí, sí. Este es un año muy especial, pero si nosotros que somos futboleros, si se llegan a quebrar la racha estadística y gana Lula y gana los de Petro, que aunque no sea Petro el candidato y demás, puede ser que se consolide en la región una alternativa diferente. Ahora, sigamos a eso que nos decía recién él de Katz, ¿no? Porque vienen alternando. En Uruguay ganó el Frente Amplio. Digamos, para decirlo al revés. Katz viene de Boric, en realidad, ¿no? Sí, bueno, por eso. Y el Frente Amplio le ganó a un liberal. ¿Cómo se llamaba? La calle Pou. Entonces, la alternancia viene siendo un poco que la disconformidad de la sociedad con lo que está pasando, porque ninguno logra darle respuesta satisfactoria a las necesidades de la población. Sigamos analizando lo que pasó hoy en la reunión del PRO, porque Mauricio Macri dice el PRO es el próximo paso para corregir un poco lo que está pasando. Pero Ritondo dice otra cosa respecto del presente, miren. Hoy el PRO está haciendo lo que tiene que hacer en el Congreso. Sin duda, junto con Martín, que dialogamos en cada una de las leyes. No hay cambio en la Argentina que haya sido posible del gobierno de Javier Milei si no fue por cada voto que aportó el PRO, por la pelea que dio, por el discurso que dio dentro del recinto. Porque no solamente levantamos la mano y damos quórum, damos la discusión en cada una de las leyes, porque entendemos lo que hay que hacer en la Argentina. No somos protagonistas solamente del futuro, somos protagonistas de hoy. Sin el PRO no hubo cambio en la Argentina posible, y eso lo hicimos nosotros, cada uno de nuestros diputados, cada uno de nuestros senadores. Entonces, hagámonos responsables de que si hoy hay una estabilidad económica es gracias al PRO. Si hoy pueden venir a poner plata en la minería es gracias al PRO. Si se bajan los impuestos es gracias al PRO. Si hubo modificación laboral es gracias al PRO. Sin nosotros no hay cambio en la Argentina porque somos el partido del cambio de verdad. No especulamos, no somos obstrucción, somos parte de la solución de la Argentina. Carlos. Clarísimo. Tiene razón. Suscribo. Sin el PRO esto no se podía hacer. Ritondo de alguna manera le está contestando a Macri también. Macri le dice, somos nosotros, somos los que tenemos... Y él le dice, no, es ahora. Y sin nosotros esto no se hubiera podido hacer y nosotros somos... Digamos, se adjudica la exclusividad, habría que decir, nosotros y algunos otros que también acompañaron porque... durante el primer semestre del 2025, el segundo del 2024, todas las leyes que logramos sancionar, el PRO siempre votó con la Libertad Avanza. La variable fue otra. Y no le alcanzó, la variable fue otra. Ahora, yo si fuera opositor a este gobierno, recorto lo que dice Ritondo, obvio, voy a la campaña del 2027 y digo esto. Así es, estoy de acuerdo, exacto, por eso. ¿Sí? Pero él está... Porque siempre hay que leer a quién va dirigido. Yo insisto, yo creo que Ritondo salió a decirle a Macri, que viene a plantear otra cosa, nosotros no cuestionamos la línea, ¿verdad? Pero los que podemos hacerlo en serio somos nosotros, y Ritondo le dice, no, es ahora, y esto lo garantiza el PRO, y nosotros somos esto lo hicimos nosotros. Esto lo hicimos nosotros. A revalidar su rol en el Congreso. Claro, Macri más estando más afuera y tiroteando que Ritondo. Creo que es todo eso. Bueno, Carlos, te hicimos trotar hoy, pero tenemos algo más para vos. A ver. Una última placa antes de saludar a Carlos. A ver la placa. Mira. Difícil, Carlos. Soltearon Boca, Cruzeiro, Universidad Católica y Barcelona. Y Barcelona de Ecuador. ¿Viaje a Ecuador? Estás tranquilo. Bueno, con este Boca no sé. Chivo. Ahí abajo, ¿quién aparece? Ah, mira,
en el grupo H. Independiente del Valle, Libertad, Rosario Central. ¿Y el último equipo? Ahí me mataste, ¿no? No importa. Bueno. No estoy tan en... Bueno, nosotros estamos en la Copa. Estamos en la Copa, Claro, otros no están. Claro. Bueno, hoy leía una nota y dice, el único grande que está en la Copa es Boca. Déjalo ahí. Yo lo leí en un diario hoy. ¿Sí? El único equipo grande que está jugando a la Libertadores es Boca. No, si porque querés, ahora le das crédito después te lo mando. Ahora al periodismo le das crédito. Pero déjame, vos me estás despidiendo, déjame despedir a mí con una cosa. Sí, señor. Yo vine hoy acá, pero hoy es 19 de marzo. Y el 19 de marzo se cumplen 47 años del nacimiento del Banco Credit Corp. ¡Epa! Hoy es el aniversario del nacimiento del Banco Credit Corp y eso es una cosa que hemos construido entre un montón de gente que ha trabajado y que tiene que ver con todo lo que hablamos hoy, porque yo mostraba ayer en una hermosa actividad que se hizo por el 24 de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación, cómo nosotros habíamos desde el movimiento cooperativo organizado la primer acción de resistencia a la dictadura que estuvo alrededor de la ley de entidades financieras de Martínez Dios. El proyecto original de Martínez Dios, entre otras cosas que luego consolidó, prohibía la actividad cooperativa y decía que la actividad financiera solo podía ser prestada por empresas organizadas bajo la forma de sociedades anónimas. Estaban las cajas de crédito cooperativas en claro. Nosotros tomamos la decisión de organizar un reclamo y durante 7 días salió una doble página de Clarín, una solicitada de doble página de Clarín, donde... Con ¿76? 77, enero del 77. Enero, febrero del 77. En esa doble página de Clarín aparecía la firma de pequeñas empresas de todo el país con una particularidad. Taller Don Mateo, entre paréntesis 3. Fiambrería Jorgito, entre paréntesis 2. Abajo decía el número entre paréntesis y la cantidad de trabajadores que tiene cada una de estas pymes que está firmando este pedido. Firmaron unas 100.000 pymes, una cosa así de todo el país, un número... Bueno, ya te digo, una doble página durante una semana, de letras chiquititas, todo en columnadas, las tengo... Durante la dictadura y contra una de las leyes centrales de la dictadura. Si querés te la traigo la semana que viene y sí, te muestro la solicitada, vale la pena. Terminado eso, hicimos otra con entidades de bien público, donde eran alrededor de, si no me falla el dato de la memoria, eran alrededor de 15.000 entidades, de todo tipo, desde Rotary Club de Pueblos a cámaras empresarias nacionales de pymes. Todo bajo el mismo pedido. Bajo el mismo pedido que se permita que la forma cooperativa para la actividad financiera. Y una tercera y última de 140 personalidades, donde estaba Sábato, Menotti, Pugliese, Galíndez, el boxeador, es decir, una diversidad con toda la amplitud que podríamos ver, de 140 personalidades del mundo de la cultura, del mundo del arte, del mundo de la música, del mundo de la ciencia, del deporte, etcétera, que también acompañaban ese pedido. Y eso generó que se abra una puerta y nos llamaron de la Comisión de Asesoramiento Legislativo y fuimos allá. Yo fui una de las 2 personas que era fue... que reemplazaba al... Reemplazaba, no, es una falta de respeto. Tenés razón. Pero sí, era el supuesto organismo legislativo. El organismo legislativo de la dictadura. Sí. Y fuimos 2 personas. Yo fui una de esas 2 personas que fue a esa reunión, donde explicamos el tema. Nos recibió... ¿Quién fue la otra, se puede decir? Gorini. Floreal Gorini. Nos recibió el brigadier Lamidoso, que en ese momento presidía la Comisión de Asesoramiento Legislativo, que después reemplazó a Rey, creo, en la Junta. En ese momento estaba en la Comisión, después fue miembro de la Junta. Le explicamos, nos escuchó, y se cambió la ley.
El proyecto se cambió, incluso Martínez Dios cuando lo presenta dice que del proyecto original una de las cosas que se modificó es permitir la forma cooperativa en la actividad financiera. Desde luego que era una ley que, y ponerlo en la lista de las cosas pendientes que tiene la democracia, sigue vigente. La ley de entidades financieras de la dictadura sigue vigente hoy. Martínez Dios, y como tenés buenos productores, decirle que lo busquen para la próxima. El día que presenta el proyecto, dice, esta es una ley, una de las leyes seguramente más importantes que habrá de sancionar este gobierno, y está llamada a permanecer por mucho tiempo. Tenía un antes y un parteaguas, que era las entidades financieras podrán realizar todo tipo de operaciones menos las expresamente prohibidas. Cuando alguna vez nosotros quisimos cambiarlo, queríamos ir por el camino inverso, que arrancaba diciendo las entidades financieras podrán hacer solo aquella que esté expresamente autorizado. Claro. Cuando uno habla Respecto de modelo, la centralidad cuando uno habla de claro. modelo, digo para entender de qué se trata. Bueno, o lo financiero y lo productivo. Para hoy sigue vigente aquella ley de entidades financieras. Creo que es una asignatura pendiente, pero en ese marco y con esas limitaciones, aquellas cajas de crédito se transformaron porque las regulaciones de capitales mínimos y demás que establecía la ley impedía que esas entidades locales, democráticas, participativas, que se habían llegado a construir 1000, y que para que tenga una idea de lo que significaban, en aquel momento, un consolidado teórico de todas las cajas de crédito del país, la convertían en la tercera entidad financiera de la Argentina después del Banco de la Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Mirá vos. Claro. El consolidado de todas las experiencias financieras cooperativas. Así es. Bueno, desde luego vino un proceso dificilísimo porque la ley de entidades financieras permitió transformar esas cajas de crédito en bancos cooperativos, se crearon 22 bancos cooperativos, pero algunos con volumen escaso, otros con regiones con problemas, otros con insuficiencias en la gestión, porque también hay que decirlo, y todo eso fue llevando a un proceso donde el Credicop fue absorbiendo los distintos proyectos y llega a ese modelo de hoy con presencia en 21 provincias y demás, porque nace como una entidad de Capital Federal y Gran Buenos Aires y termina como una entidad nacional producto de todo ese proceso. Carlos, hoy se cumplen 47 años. 47 años del Credicop, y cuando vemos habitualmente, me animo a decir, yo también, cuando veo al Banco Credicop en sus sucursales, cuando ves las publicidades, etcétera, no se asume o no se lee que efectivamente la propia existencia del Banco Credicop fue una resistencia a ese proyecto de entidades financieras de la dictadura. Así nace. Mirá, entre nuestros productores, que son muy buenos, efectivamente, y te lo agradecen, y tus asesores, logramos encontrar esto. Mirá. A ver. ¿Qué opinan los argentinos del cooperativismo? Y esta es una de todas las solicitadas que vos mencionabas, ¿no? Sí, sí. Esta es la de las personalidades. Esta es la de, porque por lo que estoy viendo, Domper, Olivera, si lo subís vas a ver Monseñor Vicente Saspe, Arturo Weinstock, Humberto Volando, Carlos Perete, Di Rocco, que era secretario del Banco Cooperativo Agrario, presidente del Banco Cooperativo Agrario. Ahí está René, ahí está Sábato, Favaloro. Claro, Sábato. Seguí, a ver si ya que estás. A ver, ¿tenés más? Sí, hay más. Dale, scrollealo tranquilo si no tenés, Julia. Bueno. A ver, yo insisto. Che, qué bien, muy bien, felicitaciones a la producción. Profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad, Brigadier General Rey, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Firma la... Mirá. Fíjate. Hasta ahí llegan. Ex presidente del Directorio de Fabricaciones Militares. Esto salió entonces 77, febrero, marzo del 77. Sí, sí. Y lo que está mostrando es la esencia de la pelea que le dio el Banco Credicop, pero en realidad con la que se podía pelear en ese momento. Digamos, yo diría la primer protesta organizada que enfrentó a los objetivos de la dictadura. Nada menos. Gracias, Carlos.
A ustedes. Voces del día. Parece que